A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre que, pensando en los humanos, descubrió que nos parecíamos a los tiburones y también a los pececitos de los cuales se alimentan los tiburones. Dijo que si las personas fueran tiburones, cuidarían a los pececitos heridos, no fuera a ser que se murieran antes de que les llegara la hora de ser un gran alimento. Y para alegrar a los pececitos tristes, harían fiestas acuáticas, pues los peces felices saben mejor que los tristes. Y los tiburones harían escuelas para los pececitos. Allí enseñarían que lo moral y noble es entregarse a las fauces de los tiburones y que tendrían un gran futuro aprendiendo a obedecer. Si los tiburones fueran personas, pintarían artísticas mandíbulas de tiburones, como inocentes lugares de juego donde los pececitos podríamos divertirnos y hacer piruetas. Y los tiburones mostrarían pececitos heroicos y santos, con música alegre, para recordar que la verdadera vida empieza más allá, en el vientre de los tiburones. Pero los tiburones generosos dejarían que algunos peces más grandes mandaran y se convirtieran en jefes de los pequeños para luego comérselos. Después, esto permitiría a los tiburones tragarse a varios de un solo golpe. El autor de esta fábula tan cercana se llamó Bertolt Brecht, gran pensador y escritor alemán, de mirada profunda y crítica sobre la sociedad de nuestro tiempo. Brecht estaba desapareciendo un día como hoy, 14 de agosto de 1955, y nos recordaba que el mundo se puede cambiar, que la vida es lucha de cada día, y que es obligación de los pececitos luchar contra los tiburones. Las principales noticias del día. Titulares. Conceden habeas corpus a Wilman Terán y ordenan su traslado a la cárcel 4 de Quito. Servidores públicos tienen hasta este jueves 15 de agosto para presentar sus declaraciones patrimoniales. En septiembre habrá una capacitación gratuita para profesores de Ecuador. En el segmento de opinión, la inseguridad en el país. En política internacional, un noble Nobel. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Elección o Adivinanza. Diego Delgado Jara, Quid Prodest. Noticias del día. Conceden habeas corpus a Wilman Terán y ordenan su traslado a la cárcel 4 de Quito. El Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia ha decidido, la noche de este 12 de agosto, aceptar el recurso de apelación de habeas corpus correctivo presentado por el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo. Las juezas Enma Tapia y Caterina Muñoz aceptaron la apelación del habeas corpus, que había sido negado por otro tribunal. Solo el juez Alejandro Arteaga votó en contra. En su resolución, las juezas consideraron que la defensa de Terán demostró que en la cárcel La Roca ha recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ordenaron que el expresidente de la Judicatura sea trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la cárcel 4 de Quito para cumplir prisión preventiva y dieron un plazo de 48 horas a la autoridad penitenciaria SNAI para que se cumpla. Además, se debe garantizar a Terán Carrillo acceso a equipos electrónicos y herramientas de trabajo para ejercer su defensa, como un mínimo de 8 horas diarias en espacios adecuados con conexión a internet y luz eléctrica. También se permitirá las visitas a sus abogados patrocinadores en la privacidad que se requiere, sin restricción alguna de horarios ni tiempos de visita, sin necesidad de agenda previa. Mientras el Ministerio de Salud deberá garantizar revisiones periódicas, tanto psicológicas como psiquiátricas, para Terán. Servidores públicos tienen hasta este jueves 15 de agosto para presentar sus declaraciones patrimoniales. Hasta este jueves 15 de agosto del 2024 tienen plazo los funcionarios públicos para presentar sus declaraciones patrimoniales juramentadas ante la Contraloría General del Estado. En los artículos 229 y 231 de la Constitución de la República se establece que los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial juramentada al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley.
y la ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juramentadas prevé que la Contraloría podrá solicitar la actualización o presentación de una nueva declaración independientemente del inicio o fin de la gestión de los servidores para fines de comparación con las anteriores. La Contraloría dispuso una actualización de estos documentos el pasado 12 de julio y el plazo empezó a correr desde el 15 de julio y cerrará el 15 de agosto para que las máximas autoridades de todas las instituciones y organismos del Estado, en coordinación con las unidades de talento humano, verifiquen el cumplimiento de esta solicitud y remitan un reporte hasta el 30 de agosto de 2024 con el detalle de quienes no la hayan acatado para que cada entidad aplique el régimen disciplinario que corresponda. El trámite, que es gratuito, se efectúa en la página web de la Contraloría General del Estado. En septiembre habrá una capacitación gratuita para profesores de Ecuador. Profesores de planteles fiscales, particulares, municipales, militares, policiales y fiscomisionales de todo Ecuador podrán acceder a una capacitación masiva gratuita desde este septiembre del 2024. Esta formación está a cargo del Ministerio de Educación y contempla la participación de cerca de 220,000 maestros a escala nacional. El proyecto, que lleva el nombre Me Capacito, cuenta con una plataforma de formación virtual diseñada para potenciar las habilidades y competencias profesionales de los docentes. Los profesionales interesados en los cursos del Ministerio deben acceder a la página mecapacito.educacion.gov.es. Para el proceso, que se inicia en septiembre, se contempla la participación de profesores del ciclo Sierra y Amazonía, pues están a puertas de empezar un nuevo año escolar. Así, la inscripción va del lunes 2 al domingo 15 de septiembre. De esta forma, los cursos arrancarán el martes 17 del mismo mes y finalizarán el 20 de octubre. Para este llamado hay formaciones disponibles de hasta 330 horas, como los cursos de lengua y literatura y el de matemática. También hay módulos de menos tiempo, como el de construcción de proyectos interdisciplinarios, que dura 40 horas, o el curso general de pedagogía, que contempla 110 horas. Una vez que terminen la capacitación, antes de recibir su certificado, los maestros que recibieron los cursos serán evaluados sobre 10 puntos, siendo 7 la calificación mínima para la aprobación. Entrevista del día. Alex Pérez, el secretario de Movilidad del municipio de Quito, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre la situación y el plan de movilidad de la ciudad. Escuchemos lo que dijo. Sí, el tema de movilidad es un tema en verdad complejo. Históricamente, durante muchos años, la movilidad en Quito había venido funcionando como un sistema que funciona en un caos que la gente se seguía moviendo. Y creo que esa fue una de las primeras reflexiones que hicimos, y que se tenía que transformar la movilidad y el transporte dentro del distrito metropolitano de Quito. Se han tomado muchas acciones, se han venido haciendo muchas acciones que poco a poco irán dando sus frutos. Un gran primer paso fue el aprobar el Plan Maestro de Movilidad Sostenible del Distrito Metropolitano de Quito, que es un plan a 20 años, del 2023 al 2043, en el cual ya Quito tiene un norte hacia la movilidad sostenible, ya como una ordenanza, como un tema legal en el cual está aprobado cada una de las acciones estratégicas que se tienen que hacer en los próximos años. A partir de eso, nosotros, ¿qué hemos venido haciendo? Hemos venido trabajando en diferentes áreas. La movilidad de Quito es amplia, es diversa. Como usted bien lo ha ido mencionando en la introducción, tenemos temas como la transformación del transporte público, la consolidación de la operación del metro, el tema de infraestructura vial, el tema de movilidad activa, el tema también del transporte comercial, taxis, carga liviana, que existen problemáticas que en cada uno de estos sectores que nosotros, solo le comenté así rápidamente, existe una problemática que nosotros hemos heredado de administraciones anteriores y que nosotros hemos ido resolviendo poco a poco con los diferentes actores para poder avanzar. Solo de darle ejemplos rápidos, ¿no?, de cosas que ya se han hecho. El haber implementado y puesto a funcionar el metro en 6 meses, después de que un contrato de 10, 11 años no se había hecho, tocó tomar decisiones complicadas y estratégicas para que el metro funcione. Y el metro está funcionando, se ha consolidado. Hemos llegado a transportar este fin de semana 200,000 pasajeros
Ya estamos en la mitad de lo que en su momento la gente decía que debía mover el metro, que son 400,000 pasajeros. Llegamos a los 200,000. Obviamente eran por casos fortuitos, casos especiales del festival del mapping que hubo en el centro histórico, pero la capacidad y el funcionamiento del metro respondió con calidad de servicio, que creo que es una de las primeras cosas, ¿no? El metro llega como parte de la solución del transporte público a transformar la calidad del servicio de transporte público en la ciudad. Esto tiene que venir conectado con la transformación del transporte público en superficie. Y esto vendrá con tres temas principales. Implementar medios de pago electrónico en el transporte público convencional. Que nosotros podamos, esa tarjetita que utilizamos hoy en el metro, los medios de pago, los podamos utilizar en los buses azules, en el transporte convencional. Podamos ya integrarnos en los diferentes sistemas de bus, ecovía, y en eso ya estamos trabajando. Pero para eso se han tenido también que tomar decisiones que hace tiempo no se habían tomado. Este proceso de implementar los pagos electrónicos tiene que haberse hecho en el 2019, 2020. Y recién en el 2023, 2024 nosotros hemos retomado y hemos armado todo el proceso de implementación de esto. Ya tenemos adjudicados los contratos desde el municipio para poder ir implementando ya esta plataforma que nos permitirá hacer esos pagos electrónicos, ¿no es cierto? Y esperamos, bueno, ya el contrato tiene que estar hasta diciembre, enero ejecutado, y trabajando con el sector privado, esperamos que el primer semestre del próximo año tendremos ya la posibilidad de ir utilizando estos medios de pago en el transporte convencional. Ese es el cambio, pero toma tiempo. La automatización de cualquier sistema no es solo poner tecnología, sino entender cómo esa tecnología va a responder a las necesidades del ciudadano. Otro tema importante que va relacionado con transporte público, la reorganización de rutas y frecuencias, un tema que igual salió por ordenanza. En el municipio de Quito intentó modificar el mapa de las rutas que cubren los 3,000 buses que operan en la ciudad, señor secretario, y lamentablemente los desacuerdos con los transportistas ha llevado a que incluso la Contraloría en su momento frenó ese concurso público y que la administración del exalcalde Jorge Yunda había lanzado para implementar esta reorganización, y el proceso todavía sigue paralizado, sin mayores avances. ¿Qué se puede esperar de estos concursos de rutas y frecuencias pendientes? Exactamente como usted lo dice. Y por eso a mí me gusta hacer una analogía, que no es que nosotros partimos de 0, sino de menos 100. ¿Por qué? Porque en el 2019 se lanzaron esos concursos, como usted lo dice, pero no es que se adjudicaron, sino que se adjudicaron y luego se demandó la nulidad. Existe un problema legal sobre el 50% de rutas que fueron adjudicadas, que tienen un juicio demandando la nulidad de lo actuado, y que si nosotros no entramos y buscamos una solución legal, puede demorarse 5, 6, 7 años hasta llegar a la última instancia para que el juez tome una decisión. ¿Nosotros qué hemos hecho? Primero, ya nosotros del mes de junio hemos presentado al Consejo ya el plan o el mapa de rutas, ¿no es cierto?, para el Distrito Metropolitano de Quito. Hemos hecho análisis de todos los trabajos previos y hemos actualizado en función de la necesidad. Se ha respondido a gran cantidad de barrios, 141 barrios, que han solicitado servicio de transporte público, que históricamente lo han tenido, y nosotros hemos visto la mejor forma de darles cobertura. Por ahí nosotros mejoramos cobertura. Y segundo, estamos en una mesa de conversación con las operadoras que ganaron el concurso en su momento, en el 2019, para poder encontrar una solución legal y destrabar este tema. Estamos muy cerca de encontrar una solución, hay buena voluntad de las dos partes, y esperamos que igual, durante este segundo semestre, podamos ya definir esa solución y se empiecen a implementar estas nuevas rutas. Gustavo Isch, consultor político en Radio Sucesos, habló sobre la situación política actual del Ecuador. Vamos con la nota. Este es un estudio de opinión que se viene realizando en el país hace aproximadamente 4 años, por lo menos, porque lo interesante de la investigación cuantitativa en materia política desde la perspectiva de quienes hacemos consultoría de gobierno, consultoría electoral, así como de otros investigadores sociales, es generar un histórico para entender qué es lo que pasa en una sociedad. Porque las encuestas típicas, las que saltan a veces con muchísima anticipación en determinados contextos electorales o de crisis, tienen una vigencia muy corta. En cambio, un estudio de opinión de esta naturaleza, como digo, va acumulando datos y va entendiendo, va generando una línea de comprensión sobre el por qué la gente reacciona como reacciona, piensa como piensa, actúa como actúa y comunica de la manera que comunica
en estos procesos que son tan complejos como los que tienen que ver con la situación por la que estamos atravesando todos los ecuatorianos ahora mismo. Según este estudio que se realizó a mediados del mes de julio, el 60.6% de personas piensan que el país no va por buen camino. Hay criterios también muy fuertes relativos a temas que son considerados estratégicamente importantes para la gestión de cualquier gobierno, pero que al parecer han sido descuidados durante muchos años por sucesivos regímenes. Por ejemplo, los que tienen que ver con lo que el Estado está realizando o deja de realizar, o los gobiernos han dejado de realizar sobre los sectores estratégicos precisamente. ¿Por qué salta esta pregunta y por qué la respuesta es tan preocupante? Acabamos de pasar una crisis en el sector energético, ¿no? Es uno de los sectores estratégicos precisamente del país, a razón de una pérdida económica de 12 millones de dólares la hora, producto de los apagones. Entonces, si se indaga cuál es la percepción que tiene la ciudadanía respecto al manejo de estos sectores, al manejo de la minería, del transporte, de las telecomunicaciones, todas están conectadas con la sensación de bienestar o no que los ecuatorianos sienten o perciben o quisieran tener alrededor de estas temáticas, porque esas condiciones facilitan una, una mejor actuación, un mejor anclaje de los distintos estratos ciudadanos respecto al futuro inmediato o a corto plazo. Y aquí lo que vemos es que el 42.3% de la ciudadanía piensa que el actual régimen no protege sus recursos naturales, que el 48%, sí, el 48% exactamente cree que no defiende a la industria, 47.9% piensa que sí, el 45.9% piensa que no cuida el medio ambiente y el 35.8% piensa que sí protege a los trabajadores, pero el 60.6% piensa que no protege a sus trabajadores. Entonces, estas preguntas empiezan a desarrollarse, a decantarse alrededor de la credibilidad y de la aceptación de instituciones y del propio gobierno nacional para permitir tener una visión más amplia de lo que la ciudadanía está sintiendo respecto a temas como la inseguridad, como la economía, como la migración y como en el contexto electoral las posibilidades de que el gobierno que preside el actual presidente Daniel Noboa se mantenga, sea reelecto el actual mandatario, y cuáles son los espacios en los que esa sensación y esa decisión de generar un voto positivo para la reelección del presidente tienen porcentajes no muy fuertes, es decir, ahí gira alrededor del 40% de la aceptación del primer mandatario, pero cuando se indaga más a profundidad, la aprobación dura es solamente del 22%. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Vamos hoy a hacer un comentario que tiene que ver con las preocupaciones fundamentales que tiene la población ecuatoriana en este momento de lo que pasa en el Ecuador. El primer tema de preocupación es la inseguridad. Los asesinatos van de un lado para otro, de una ciudad hacia otra en el Ecuador. No solamente la concentración del problema en Durán, por ejemplo, no, y en otros puntos importantes, ciudades urbanas o rurales. No, sencillamente en Durán se tiene un coeficiente de asesinatos con respecto a los 100.000 habitantes, uno de los más altos de América Latina, sí, es verdad. Pero hay otras ciudades, todo el país está envuelto en una violencia realmente que no había existido antes en el Ecuador. No solamente que hay asesinatos directos,
hay asesinatos por sicariato, hay extorsiones y naturalmente lo que le llaman la vacuna que son las contribuciones obligatorias que hacen una serie de gente negativa, ciudadanos pícaros, ladrones, que le sacan plata semanal o mensualmente a una serie de negocios especialmente pequeños. Y estos negocios pequeños llega un momento dado en que ya no dan más desde el punto de vista de costos, de gastos, y cierran sus negocios creando una serie de complicaciones a esas familias. Nos hemos vuelto una sociedad violenta. Hace 20 y pico de años esto no se daba en el Ecuador. Había uno u otro crimen por ahí, pero eran fenómenos totalmente aislados. Hoy, sencillamente, estamos a la orden del día toda una serie de violencia. Y esto el gobierno lo está combatiendo, las Fuerzas Armadas y la policía. Pero parece que, siendo acertadas esas acciones del gobierno nacional y del señor presidente, son insuficientes. El gobierno hace frente a una serie de fenómenos totalmente negativos, como por ejemplo una constitución que da lugar a ciertas orientaciones para que la sociedad se vuelva violenta. También tenemos una justicia que en su mayor parte jueces corrompidos. Hay jueces, por supuesto, muy honorables y muy competentes y muy capaces y eficientes. Pero también el gobierno, una vez que a través de la policía y de las Fuerzas Armadas meten preso a un señor que ha asesinado a alguien o ha robado esto, o ha robado el otro, un juez por ahí, por X motivos, etcétera, etcétera, sencillamente lo deja libre. Entonces este es un problema y naturalmente ya el presidente lo ha dado a conocer a toda la población. Necesitamos reformar toda la justicia, seleccionar a los mejores jueces, los jueces más honestos y preparados que sí hay en el Ecuador. Pero hay que sencillamente saber seleccionar y aquí no debe intervenir la política. Por otra parte, los políticos, aquellos que dicen que hacen oposición al gobierno, tienen que colaborar con el presidente en la lucha contra este fenómeno de inseguridad. Tenemos que darle seguridad a la población ecuatoriana. De tal manera que estoy seguro que cerca del 40% de las preocupaciones de ecuatorianos tienen que ver con la seguridad. No hay días que los ecuatorianos no leamos o no escuchemos por los medios de comunicación y por todas las redes sociales los asesinatos, la violencia que hay en uno u otro barrio de una otra ciudad del Ecuador. Hay que luchar contra esto más intensamente, con mayor fuerza. Hay que volver a ese país que había cierta tranquilidad hace más de 20 años. Hay que reformar también la ley de inmigración. Esa doctrina del gobierno del señor Correa de la ciudadanía universal que permitió que entrara todo tipo de personas al Ecuador y así entraron gente que pertenece a bandas criminales colombianas, mexicanas, etcétera. Eso hay que cerrar. Bienvenidos todas aquellas personas que quieren contribuir con el país en varios frentes. Hay un empresario extranjero que quiere venir al Ecuador a hacer inversiones, bienvenido, se le da la visa, pero no se puede permitir la entrada ilegal, legal, etcétera, a una serie de personas que no son convenientes para la creación de prosperidad, riqueza, actividad económica y empleo en el país. Entonces, amigos, el primer punto que se tiene en el Ecuador, y esta ahuyenta también la inversión nacional y la inversión extranjera y tiene un efecto económico. Pero también hay otros temas que preocupan a la población. La falta de empleo. Amigos, yo estoy seguro que en este momento el índice de desempleo total y absoluto en el Ecuador debe estar por encima del 4%. Y esto significará por como 350,000 y pico, sin considerar el subempleo, el empleo informal. Uno ve en las calles de las ciudades más importantes del país personas que comienzan, jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, y mujeres a veces con sus niños de pecho pidiendo caridad. Y eso está creciendo. Eso es la manifestación, sin necesidad de ir a las estadísticas, de que hay un problema con el empleo y con la pobreza. Y ese es un tema que preocupa enormemente a la población, y con toda razón. Imagínense
Un trabajador de 30, 35, 40 años se queda sin empleo, no tiene empleo, busca empleo por un mes, 2 meses, 6 meses y no encuentra cómo alimenta a su mujer, a sus hijos. ¿Cómo los alimenta? Se necesita crear más empleo. Pero esto tiene que ver también con otras variables macroeconómicas que ya alguna vez lo indicamos y lo analizamos y lo comentamos. Y es posible que en el futuro también hagamos una nueva comentario sobre eso, actualizando la información. Pero pobreza, desempleo y los problemas económicos que tiene el Ecuador son graves. Vuelvo a repetir, yo creo que cerca del 40% más o menos de preocupaciones tiene la población con respecto a esto. Hay preocupaciones sobre la corrupción, sí, pero son porcentajes mucho menores, porque para los ciudadanos no es que estén de acuerdo con la corrupción, hay que combatirla. No puede haber empleados públicos que roben los fondos públicos, no puede. Esa filosofía, amigos, hay que desterrarla de que sencillamente, sí, en este gobierno, este ministro robó, pero hizo obra. No, mi amigo. Los que roban los fondos públicos le están robando al Estado. ¿Y quién es el Estado? Somos nosotros. Entonces nos roban de los impuestos que pagamos al gobierno. No importa si es el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto a los ingresos de los ecuatorianos. No importa si es el IVA, el ICE, etcétera, pero son impuestos que pagamos todos nosotros. Nos están robando a nosotros cuando hay funcionarios públicos que roban al Estado. Amigos, este es otro tema que hay que combatir. No se puede permitir la corrupción de funcionarios públicos. No se puede. Hay que detectarlos y meterlos presos. Amigos del gobierno, señor presidente, dele más fuerza a estos fenómenos que hay que combatirlos como de lugar. Gracias, amigos y amigos. Estaremos con ustedes la próxima semana, pero era un tema que teníamos irremediablemente que tratar hoy. Tiene efectos económicos, sí. Gracias nuevamente. Global Hoy con Alan Carney. Un noble Nobel. En el año 2006 es reconocido con el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, un poco convencional economista que comprendió la necesidad de replantear la visión capitalista que había abandonado la fundamental idea de la mayor ampliación posible de los agentes económicos para que la oferta y demanda de bienes y servicios fuera igualmente amplia, el medio económico de impedir los monopolios. Yunus fue consciente de que, particularmente en los niveles más pobres de la sociedad, en su Bangladesh natal, el acceso al crédito de ese segmento era, en efecto, un monopolio de usureros que habían generado un ciclo perverso de esclavitud disfrazada, por el cual millones de las personas más pobres del país terminaban trabajando para enriquecer a los usureros, cuyas tasas de interés fácilmente llegaban al 200% anual. Yunus impulsó a una escala muy pequeña en un principio la entrega de pequeñas sumas, hasta insignificantes para la banca tradicional, por lo que ésta no tenía interés al aparentemente no ser rentables por el costo del análisis del crédito. El enfoque de Yunus al crear redes de corresponsabilidad sobre el crédito asegura una elevada recuperación, lo que permite la recirculación rápida para dar crédito a otros demandantes. Como quienes obtienen el crédito lo hacen a tasas que son una fracción de las que cobra la usura, poder mantener su acceso al crédito resulta fundamental, por lo que la morosidad, o peor aún el no pago, prácticamente es inexistente en el sistema. Yunus funda bajo ese concepto el Grameen, el Banco del Pueblo, que atiende en cerca de 80,000 puntos en Bangladesh, brindando sus créditos a millones de personas, con énfasis en las mujeres que representan una mayoría muy amplia de beneficiarias del crédito, pues son las mejores pagadoras. Para la sociedad islámica patriarcal de Bangladesh,
la política de Yunus resultaba una afrenta intolerable, lo que originó desde un principio la resistencia de los estamentos clericales conservadores y, naturalmente, de los prestamistas usureros, que veían afectado su extraordinario negocio financiero al obtener créditos de costo relativamente bajo del sistema bancario para prestarlos a tasas elevadísimas, asegurando su recuperación a través de matones que no tenían reparo en utilizar cualquier método de intimidación para cobrar las deudas. El Banco Grameen se convirtió en un modelo de desarrollo admirado y acogido por varios países y organismos internacionales que lo comprendieron como una herramienta para democratizar verdaderamente el crédito, que más allá de resultados, que sin duda fue harto mejor que la perversa situación anterior, le devolvió una medida de dignidad y de esperanza a muchos millones de personas. Como nadie es profeta en su tierra, Yunus fue satanizado en Bangladesh por los sectores políticos y económicos más reaccionarios, al punto de tener que abandonar el país para refugiarse en la India ante la persecución de la primer ministra Sheikh Hasina Wahed bajo la extraordinaria acusación de chupar la sangre a los pobres por cobrar tasas 10 veces más baratas que las usurarias, las que eran habituales y toleradas por su gobierno. La lucha de Yunus para enfrentar la amplia corrupción estatal y la posibilidad de lanzar un partido que se centrara en esa lucha de ninguna manera le granjeó simpatías entre la clase política que se deshizo de él utilizando su control del sistema de justicia. El camino del exilio fue el único que le quedó. Bangladesh es un país relativamente reciente en su conformación actual, pues se originó en un primer momento con la independencia de la India en 1948 y la división de lo que fue el Raj británico bajo criterios religiosos en la India hinduista y la musulmana. Esta última pasó a llamarse Pakistán, ubicado al norte del subcontinente y al oriente de la India, en el Golfo de Bengala, en la gran llanura aluvial de los ríos Ganges y Brahmaputra, también de mayoría musulmana, se crea lo que sería el Pakistán Oriental, como parte de un solo país separado por 1.800 kilómetros de territorio indio y por significativas diferencias lingüísticas y étnicas que se agudizan con la indiferencia del gobierno pakistaní occidental por una población que era percibida como distinta, pues no hablaba urdu o pastún, lenguas de origen indoeuropeo mayoritarias en el oeste, sino bengalí, una lengua dravidiana que era el idioma dominante en las culturas índicas más antiguas al sur y al oriente de la India. La etnia mayoritaria era también de ese origen que era vista como inferior. Esta situación llevó al Pakistán Oriental al límite y tras un episodio terrible, un ciclón de proporciones enormes que se abatió en 1970 sobre los deltas de los dos grandes ríos que desaguan en el Golfo de Bengala y que mató a un estimado 500.000 de personas, Pakistán Oriental resolvió independizarse del occidental, originando una guerra civil en la que India se alineó con los bengalíes. La guerra produjo un estimado de entre 500.000 y 3 millones de víctimas, con un carácter de genocidio, y de 10 millones de refugiados bengalíes en la India. Entre 200 y 400.000 mujeres y niñas bengalíes fueron violadas por las tropas pakistaníes, amparadas en una fatua religiosa
estableció el carácter de botín legítimo de guerra de las bengalíes de acuerdo a la tradición islámica. Finalmente, la intervención militar de la India sería decisiva para terminar con la matanza. La guerra concluyó en diciembre de 1971 con la rendición de las fuerzas pakistaníes. 80.000 soldados se rindieron, la práctica totalidad de la fuerza enviada para sofocar la rebelión, con lo que la independencia de Pakistán Oriental se concretó, adoptando desde entonces el nombre de Bangladesh. Como el mundo da vueltas, la corrupción en el régimen de Sheikh Hasina, tras 3 lustros de gobierno, originó una ola de protestas en todo el país, encabezadas por los estudiantes universitarios, que pese a la represión brutal del régimen que causó casi 500.000 de muertos, logró finalmente sacar a Hasina del poder, que concluyó con su fuga a la vecina India para buscar asilo político. Lo anecdótico del episodio resulta ser que los estudiantes que impulsaron la revuelta no se quedaron simplemente en provocar el fin del régimen, sino que presionaron para que el presidente del país designara a Yunus para que dirija la transición del país hasta formar un nuevo gobierno, tras advertir que no sería aceptable un gobierno militar. El presidente lo aceptó así y disolvió el Congreso para dar paso a una transición democrática con el laureado Yunus como conductor del proceso. Cuando en 2011 resuelve el Banco Central de Bangladesh que Yunus debía renunciar a su cargo en el Banco Grameen, fundado por él a causa de su edad, 73 años a esa fecha, nunca se habrá imaginado que 13 años más tarde, ya con 86, sería llamado no ya para dirigir un banco, sino un país, para sacarlo del pozo al que una pseudo-democracia lo había llevado, y que ese llamado lo hayan hecho jóvenes estudiantes, muchos de los cuales habrán sido niños para cuando Yunus emprendió el camino del exilio. Paradojas de la historia, un reconocimiento a un académico práctico de unos jóvenes estudiantes que podrían ser sus nietos. Que su sabiduría guíe a su país y a esos jóvenes al progreso en democracia. Muchas gracias. Editorial. Elección o adivinanza, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Hace menos de un año tuvimos elecciones presidenciales y parlamentarias, producto de la muerte cruzada. Como las normas las hacemos al tuntún, a 9 meses de haberse posesionado el presidente y los asambleístas, tenemos un nuevo proceso electoral que esta semana debe concluir con el señalamiento de quiénes serían los candidatos para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Será una semana de apuros y no porque dentro de los partidos se esté escogiendo los mejores cuadros para obtener el voto popular. Nada más lejos que eso. Si partidos políticos en estricto sentido no tenemos. Lo que tenemos son grupos, ni siquiera de amigos, sino de gente medio amontonada por las circunstancias. Los que no ven que tienen opción por acá, se buscan algo por algún partido que tiene el nombre y la lista en el Consejo Electoral, cuyos afiliados no son más que unas firmas en unos papeles, pero que tienen que participar para no desaparecer. ¿Qué mejor, entonces, que poner algún parecido al que ojalá les suene la campanita y les dé votos y algunas curules? ¿Cómo armar las listas? Pues para variar, como sea. Si uno salió espetado de un partido y se fue diciéndoles vela verde, hoy sería su candidato vicepresidencial, nada menos. Del ciudadano, ni hablar. Otra vez se enfrentará una papeleta llena de partidos con nombres simpáticos, llamativos colores y listas de gente que no hacen política, sino que busca que le caiga algún puesto para salir del desempleo.
Eso que el candidato era alguien reputado que sacrificaba su actividad privada para lanzarse a la conscripción de lo público, quedó en el más absoluto pasado. Es que había que destruir la partidocracia. Y lo hicieron, entregándonos a cambio una infinidad de partidos con nombre de yogur, sin ningún contenido ideológico. Que ya no hay ideologías, dicen, y no por cándidos, sino por convencieros. Mejor ocultar lo que se piensa y lo que se ignora y ofrecer lo de siempre. Millones de plazas de trabajo, fantástica educación y salud, etc. ¿Conocer las cifras y la realidad del país? ¿Para qué? Si se puede contratar una buen media training que te haga hablar bonito, aunque varios ni con eso, pues ya en el poder entrará en acción el teleprompter que hará ver inteligente al más que dado. Para elegir hay que preferir, y para preferir se debe poder decidir conscientemente. Lo otro es adivinanza, y es lo que hace rato estamos haciendo en nuestras votaciones populares. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Quid prodest, Diego Delgado Jara. Esta frase latina significa ¿a quién beneficia? ¿A quién favorece? La utilizaba hace más de 2000 años el Foro Romano para orientarse en casos de investigación muy compleja para determinar eventuales responsabilidades. Podría emplearse para el caso de la eliminación del candidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen que no desea o no se desea aclarar. Es necesario destacar que el candidato fallecido era un posible finalista y hasta un probable presidente de la República. Caso contrario, si no hubiese sido un peligro para determinados sectores poderosos allegados a la corrupción institucionalizada, no habrían atentado en su contra como sucedió. Era el único candidato que a la población que iba concentraba muchos simpatizantes de sus propuestas. Pregonaba lo que otros movimientos o candidatos no hacían. Mientras supuestas fuerzas progresistas se comprometían a impulsar la Agenda Globalista 2030, Villavicencio crecía sugiriendo lo que otros callaban. Como buen investigador, sabía lo que acontecía en el campo petrolero e innumerables casos de corrupción fueron denunciados en sus libros y ante la Fiscalía General del Estado con la documentación correspondiente. Una de sus denuncias se refería a la mordida de $4 por barril de exportación. En 300.000 al día, $1.200.000 diarios, 438 millones de dólares al año, 4.380 millones de dólares en 10 años y 6.132 millones de dólares en 14 años. Se comprometió a establecer responsabilidades de los gastos no justificados de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, ubicar a los responsables del egreso de 1.528 millones de dólares de la refinería invisible de El Aromo, los gastos de la reconstrucción de Manabí, el origen del financiamiento del cable submarino, entre otros casos. Anticipó que investigaría a jueces y fiscales para que expliquen el origen de todos sus bienes e ingresos desde cuando fueron nominados por el Consejo de la Judicatura Correísta, preludio de los casos Metástasis y Purga. Ofreció depurar a ciertos mandos policiales y controlar en forma rigurosa todos los puertos públicos y privados. En las redes todavía se pueden encontrar las amenazas de un expresidente en los siguientes términos: pronto se te acabará la fiesta. Otra amenaza señalaba: nuestra venganza personal será contundente. ¿Cómo suponer que investigarán bien sus allegados políticos que controlan la Comisión de Fiscalización y además fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral de bolsillo como el bloque legislativo más numeroso? ¿No presentó con meses de antelación Fernando Villavicencio una acusación formal contra 5 legisladores? ¿Quién gobernaba cuando el país eliminó a 6 sicarios y asesinos del periodista detenidos en la penitenciaría del Litoral? Luego, el jueves 5 de octubre del 2023, la víspera, según Diario Extra y con información policial, se negó la autorización para el traslado de estos presos. Se indica que ese día llegaron agentes del GIR, el GOE, Fuerzas Armadas, y estaba listo un avión de aeropolicial para el traslado,
conforme también lo publicó diario El Tiempo de Colombia. Al día siguiente los encontraron ahorcados. ¿Qué autoridad ha investigado este silenciamiento colectivo cuando se ofreció $5 millones de recompensa para ubicar a los autores intelectuales? ¿Alguien cree que el candidato eliminado disponía de supuestos 3 anillos de seguridad, como decían las autoridades cuando los videos muestran cómo lo sientan en una simple camioneta para que el asesino, con toda facilidad, lo acribille a 2 metros y luego a este, estando herido, lo rematan de inmediato para que nada pueda declarar? Mientras el presidente en funciones ofreció de modo solemne investigar este caso, un extraño informe parlamentario sostiene que este crimen fue obra de la delincuencia común, para, en los hechos, exonerar de sospechas y culpas a presuntos y reales autores intelectuales. Este informe sesgado lo presenta el bloque oficialista de ADN, que recibió el apoyo de otros bloques, incluyendo de modo obvio el de la llamada Revolución Ciudadana y el del Partido Social Cristiano. ¿Qué dice la Fiscalía General y el FBI sobre los autores intelectuales en más de un año de investigación? La familia reclama indignada y con razón, como durante 14 años lo hizo de la del general Jorge Gabela Bueno. En el horizonte solo aparece una impunidad orquestada. Como decía José Martí, el que vive de la infamia o la codea en paz es un infame. Abstenerse de ella no basta, se ha de pelear contra ella. Ver en calma un crimen es cometerlo. Diego Delgado Jara. Noticias internacionales. La Unión Europea moviliza apoyo de emergencia para Grecia y Albania tras los devastadores incendios. La Unión Europea está movilizando apoyo de emergencia para Grecia y Albania, 2 países que están luchando contra graves incendios forestales desde hace varios días. El apoyo a Grecia consistirá en recursos de extinción de incendios, tanto aéreos como terrestres, que serán proporcionados por otros países europeos. Specifically as regards the region of Attica in Greece, the Commission has deployed 2 firefighting planes from Italy, a helicopter from France and another helicopter from Serbia. We are also sending in ground forces from 5 European countries. These include Czechia, France, Italy, Serbia and Romania. Now, importantly, this comes on top of the firefighters that we had already pre-positioned in Greece at the beginning of the season. Albania recibirá un avión militar multipropósito de Rumanía que puede transportar hasta 6 toneladas de agua. Albania y Grecia activaron el mecanismo de protección civil de la UE después de que tuvieran dificultades para controlar las llamas que están arrasando los suburbios del norte de Atenas y la región sur de Albania. La ayuda llega poco después de que la UE anunciara que se inyectarán 600 millones de euros adicionales en el mecanismo de protección civil en respuesta al creciente número de incendios forestales en toda Europa. El combate contra el tráfico ilegal de fentanilo en la frontera de Arizona. La lucha contra los carteles del narcotráfico es intensa cada día en los puertos fronterizos de Arizona. Tan solo este mes incautaron 4 millones de píldoras de fentanilo en Lukeville, en lo que ha sido el mayor decomiso en la historia de la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza. El pasado año fiscal terminamos con 51 millones de pastillas de fentanilo. Este año, a julio, vamos en 31 millones. Aunque por los puertos de entrada de Nogales decomisan el 60% del fentanilo a nivel nacional, los oficiales resaltaron que en los últimos meses incrementaron los decomisos de metanfetamina. Otras drogas que encontramos es cocaína, metanfetamina, heroína, diferentes cantidades de drogas, diferentes tipos de drogas. Y mientras incautan droga de México a Estados Unidos, enfrentan el reto de detener el contrabando de dinero en efectivo, armas y municiones que cruza a territorio mexicano destinado a las bandas criminales y el narcotráfico. Este año reportan 272 incidentes en los que encontraron armas y municiones.
Esto es lo que los cárteles se están llevando. Esto no lo están tomando para cacería de conejos. Ellos quieren sembrar miedo en el gobierno, en los militares. El puerto fronterizo Mariposa es el más moderno de Arizona. También se encuentra en Nogales el puerto de Concini. El Departamento de Seguridad Nacional está pidiendo fondos adicionales al Congreso para modernizar ese y otros puertos en el estado. Paula Díaz, Voz de América, Nogales. Una delegación estadounidense califica de audaz y brillante la incursión ucraniana en Kursk. 2 senadores estadounidenses elogiaron la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk y prometieron luchar por el futuro apoyo de Estados Unidos a Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo un esperanzador encuentro con el político demócrata y el republicano en la capital ucraniana. And taking this war to Putin to make him understand and pay a price is the right thing. So I'm hoping that in 2024 you'll get more military aid from the Congress. Estados Unidos ha aportado alrededor de 51.000 millones de euros a Kiev en ayuda militar desde 2022. We are proposing legislation called Stand by Ukraine, which codifies the bilateral security, make sure that it's in the law, not just the president. Obviously, we want it to go beyond this president. Las ciudades de la región rusa de Kursk están siendo evacuadas tras la sorprendente incursión ucraniana en suelo enemigo. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones,
jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.